Bienvenidos a la clase de estadística. Como verán ustedes, aquí hay una tabla que es la que construimos en la clase presencial anterior, y para los que están en la otra estadística de los sábados, esta fue hecha en la estadística descriptiva. Los que están en la estadística inferencial y no recuerdan esta tabla y cómo se llama, deben recurrir a tutoriales que digan agrupación de tabla de datos agrupados, que diga tablas de datos agrupados, donde les aparece rango, amplitud, la regla de Struges. Todo eso son los temas que deben buscar para que les aparezca un tutorial y regresar a ver cómo se hacía esta tabla. Bueno, se recaudaron datos en la entrada de un centro comercial y cuando se tabularon quedaron en esta forma y se ordenaron. Se ordenaron en base a la amplitud y a los rangos. Por eso lo ven ustedes aquí. Todos eran datos ordenados, y ya una vez ordenados quedaron el más pequeño aquí, el más grande acá. Con una amplitud de 2, 2, 2, 2, 2, 2, que ustedes recordarán cómo se hace. Una vez que tenemos esta tabla, encontramos la frecuencia absoluta, que son 4 personas en este rango, de 15 a 17 hay 9, de 17 a 19 hay 3, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que al sumarlo nos debe dar n, que es el número de datos. Por ejemplo aquí, 20. Luego, recordarán ustedes que hacíamos aquí operación de sumar. Aquí nos va saliendo la frecuencia absoluta acumulada, que es la F mayúscula, y nos da esta columna. ¿Todo esto para qué? Estamos viendo el tema de la media. Regularmente la gente suma todos los datos y las divide entre dos y tiene un promedio, pero promedio casi es lo mismo que media. Media es más exacto que un promedio corriente que hacen en las tarjetitas de calificaciones la mayoría de docentes. Esto es más estadístico y es más exacto, y se llama media. Se representa igual, como si fuera un vector, solo que sin la flecha. Y la forma de conseguirla es sumar la columna del producto XY por frecuencia absoluta dividido entre n. Por eso es necesario tener esta tabla y formar esta columna, la cual sale de multiplicar esta por esta, nos da esto. Esto por esto nos da esto, esto por esto nos da esto, esto por esto nos da esto, esto por esto nos da una cantidad acá. Al sumar esa cantidad, ya hemos obtenido esta columna. Dice aquí la fórmula que debemos sumar esos productos. Sumamos este producto más este, más este, más este, más este, y nos da 336. Entonces, ya puedo continuar con mi fórmula. Entonces, sustituyendo en la fórmula. Con esto terminamos este tema que se llama media aritmética de estadística. La moda. La moda es una operación estadística que nos da a entender lo que más se repite en cierto momento. El concepto de moda, media y mediana es parte de la tarea, así que no se me asusten, que ustedes mismos lo van a descubrir con su autoaprendizaje. Por de pronto me queda a mí explicarles cómo se maneja la ecuación que necesitamos para conseguir el dato llamado moda. Bien, la ecuación dice así: límite inferior más toda esta operación en donde está el número de datos dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta anterior dividido en la frecuencia absoluta por la amplitud. Así no tiene mucho sentido, todo está muy abstracto, pero les voy a explicar. Cuando se refiere al límite inferior, se refiere a la frecuencia absoluta, estamos hablando de esta columna. El límite se refiere a estas partes que están aquí, límites inferiores y límites superiores. Pero ¿en cuál debemos trabajar? Entonces eso se aplica el criterio siguiente. Escriban ustedes criterio para encontrar los datos correctos para sustituir en la ecuación, así se llama la ecuación abreviada, de la moda. ¿Cuál es el criterio? Criterio, es decir, tenemos que escoger una forma de pensar para llenar esos datos, porque tenemos, como les digo, n si es una, 20. No hay pierde.
Pero f tenemos 4, 13, 16, 19. ¿Cuál? Anterior. ¿Cuál? Amplitud, sí, también es la misma, porque gracias a la ecuación con que encontramos la amplitud, que cuando ustedes vieron cómo se llama esta tabla, pudimos ver que aquí se ve claramente que de 13 a 15 hay 2, de 15 a 17 hay 2, de 17 a 19 hay 2, es decir, la amplitud, aquí vamos a poner datos, amplitud igual a 2, no hay problema. Pero, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Puede ser esta, puede ser esta, por eso necesitamos un criterio. El criterio que vamos a tomar es el siguiente. Si n es par, entonces hacemos n dividido dentro de 2. Si n es impar, entonces es n más, le sumamos un 1 a lo que sea, lo digo dentro de 2. Lo cierto es que va a salir un número divisible por 2, un número par, y debemos buscar el más pequeño que nos salga. Por ejemplo, si aquí nos sale, solo tenemos 7 y al agregarle 1 nos da 8, nos divide entre 4, pues usamos el 4 o podemos usar el 3, o usamos el que sale aquí porque ese es exacto. En el caso que nosotros estamos manejando hoy, tenemos que n es 20, voy a cambiarle de color, n tenemos 20 dividido dentro de 2 igual a 10. ¿Qué significa este 10? Es nuestro criterio para buscar cuál línea, no columna, línea nos va a servir para llenar esta ecuación. ¿En dónde se encuentra contenido el 10? En su dato anterior. Analicemos uno por uno. Aquí está contenido el 10, pero está muy lejos, está más cerca de este. 19 está más cerca del 10, 16 está mejor o más cerca del 10, el 13 está más cerca del 10, el 4 se alejó. Entonces, ¿en dónde está contenido inmediatamente el 10? En esta. Entonces, tenemos que usar esta. Por eso ese es el criterio. Esta. Primer lugar, el 10, vamos a trabajar en esta. Ahora, ¿dónde está la frecuencia absoluta acumulada anterior? Porque eso dice menos 1, quiere decir 1 antes. 1 antes. ¿1 antes de qué? 1 antes que esta columna que tenemos en 3. 1 antes que esta. Si esta es 13, ¿cuál es el anterior? Es 4. Entonces nos van a servir el del criterio y el 1 anterior que está aquí. Mi f menos 1, el anterior. Con este criterio podemos continuar llenando nuestra fórmula. Pausa. Las variables que están en esa fórmula, voy a hacer un listado, pero no es necesario que lo hagan, ustedes ya se lo saben. N1, límite inferior ¿de qué? ¿De dónde? De la columna que nos dio el criterio, es decir, de la fila, es decir, esta. ¿Por qué esta? Por el criterio. ¿Cuál es el límite inferior aquí? 15. Aquí está L1, L inferior, L superior. 15. Entonces tengo N dividido dentro de 2. 4 más 3, 7 más 9 más 3 más 1, 20. N igual a 20. F anterior, ¿anterior a qué? Dijimos que esta vamos a escoger, entonces la anterior a 13 es la que está arriba, 4. F menos 1 es igual a 4. La frecuencia absoluta, ¿de cuáles? Estamos hablando solo de esta línea. ¿Cuál es la frecuencia absoluta aquí? Esta está 9. Frecuencia absoluta igual a 9. Amplitud, eso lo teníamos en el cálculo cuando tuvimos que haber armado esta tabla. O bien, veo y cuento de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Claramente se nota que la amplitud de estos rangos es igual a 2. Bueno, con estos datos tenemos que llenar ya nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Procedamos. No me cabe este micropizarrón, así que moda va a ser igual. Límite inferior 15, sin tener que hacer listado de datos, más, tengo una división enorme. N2, 20 dividido entre 2 es igual a 10, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Anterior a qué? Anterior a la que escogimos, 4, dividido F sub I, 9, multiplicado por A, 2,
Y tenemos lista, una simple operación, pero debe prevalecer la jerarquía en las operaciones matemáticas. Es decir, primero se hacen unas, primero harías 10 menos 4, este más, es este. 10 menos 4, 6, dividido 9 y todo multiplicado por 2. Lo cual nos queda, la moda va a ser igual a 15 más 12 dividido 9. ¿Qué sería? Veamos, 16 algo. 12 dividido 9. .33. Esto es 1.33. Entonces, moda va a ser igual a 16.33 años. Porque estamos hablando de edades. La respuesta, esta no es la respuesta, esta es el fin de la operación. La respuesta es la moda de las personas que se encuestaron en tal o cual lugar corresponde a 16.33 años. Entonces, ahí termina nuestro concepto de operaciones de moda. Resulta que mandan a llamar a un estudiante de estadística de nivel universitario como ustedes y les dicen que les sugirieron un estudio estadístico para el criterio de qué música poner a determinada hora. Esa determinada hora fue, por decirles, de 3 a 5 de la tarde, en donde ustedes hicieron un censo de las personas que llegan con respecto de su edad y consiguieron estos datos. Estas personas fueron las que ustedes tomaron muestra. Esta es una muestra de los datos que ustedes entrevistaron y les arrojó estos datos. Entonces, en base a la media y en base a la moda, ustedes van a sugerir si poner marimba, boleros, rap, música electrónica, en base al estudio estadístico que vamos a hacer, o música infantil. Así que ustedes deberán tabular estos datos que los tomamos en hojas, hacer su tabla de frecuencias, sus datos agrupados, deben encontrar su media y deben encontrar su moda, y después de encontrarlo, emitir un criterio respecto de la música que se va a escuchar conforme al dato que consiguieron. Esas respuestas las necesitamos como siempre en cuaderno, lado izquierdo superior apellidos, nombres, lado derecho superior la fecha y el título de lo que estamos haciendo en medio. Estamos haciendo moda, aunque sean 10 hojas, a todos se les ponen esos datos. Los datos se envían en privado, no por grupos, y los estaré esperando durante toda la semana hasta el próximo lunes a las 12 de la noche, me parece. Así que no me pongan qué hacer. Si les mandan dos tareas, borren una. Yo todas las voy a abrir hasta el fin de semana, así que voy a dejar abandonado. Si quieren hacer consultas, serán en el grupo, pero si abro su WhatsApp personal y repiten tareas, voy a tener que abrirlo 2 veces y es demasiado trabajoso. Así que hagan su tarea, cuando estén seguros la fotografía y me las envían, por favor. Y les deseo lo mejor del mundo, que pasen una buena semana y esténse en la casa. Adicionalmente a su trabajo práctico, necesito el trabajo teórico, que se trata de encontrar los conceptos de mediana, moda y media. Ustedes van a leer lo que encuentren de literatura, ver tutoriales y después con sus propias palabras, como que si fuera para su hermanito pequeño, me lo van a explicar no menos de 30 segundos. La media es tal cosa, la moda es tal cosa, y me lo van a explicar con sus palabras, no leyendo ninguna ficha, no leyendo nada, sino que explicado con sus palabras en un concepto sencillo, rápido, claro, de esto en un mensaje de WhatsApp, en selfie. Por favor, gracias.